¿Alguien se aprendió el título de la prédica de hoy? El título dice, el soplo de Dios, de la muerte al poder. En el 2019, finales del 2019, entre octubre y finales de octubre, inicios de noviembre, agarró más poder el COVID. Y toda mi familia, nosotros tuvimos un evento un domingo como hoy en la tarde, donde mis papás habían cumplido 50 años de casados. Y tuvimos un evento donde nos reunimos toda la familia, alrededor de 35 personas, más o menos, puros, lo que era toda la generación entre papás, hijos, nueras, yernos, nietos, bisnietos y demás. Eso fue un domingo. Siguiente domingo, mis papás empiezan a sentir mal y lunes en la mañana mi papá ya estaba muy mal. A todos les dio el COVID, pero el que se puso más mal fue mi papá. Lunes en la mañana me hablan y me dicen que mi papá se sentía muy mal. Cuando llego yo a la casa de una hermana, no se me va a olvidar esa imagen y lo veo yo con los labios morados. Él es un hombre fuerte y cuando yo lo veo, él con una voz quebrada y una vista triste me dice, hijo, llévame al hospital, me siento muy mal. Y él tenía sus labios morados. En ese momento empezamos a hacer unas llamadas a todos los hospitales de Saltillo y nadie nos quería recibir. Solamente un hospital, no voy a hacerle publicidad. Lo reciben. ¿Y por qué doy esta introducción? Cuando él lo ingresan al hospital, él estuvo aproximadamente 4 horas. No le hicieron nada, simplemente le dieron oxígeno. Y yo hice el cálculo y el minuto costaba 150 pesos de oxígeno. 150 pesos un minuto. ¿Cuánto tiempo aguantamos nosotros o soportaremos como humanos quedarnos sin oxígeno? 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Aquellos que han ejercitado, los que son nadadores o los que se dedican a ese tipo de cosas donde ejercitan mucho los pulmones, pues pueden aguantar a lo mejor un poco más. ¿Se imagina usted que por un instante el Señor deje de mandar su soplo de vida, que es el oxígeno, y que nosotros no tengamos la oportunidad de tener un tanque o un concentrador a un lado y que podamos morir? En ese tiempo se hizo un caos, ¿verdad? No había hospitales, no había ambulancias, hubo escasez de oxígeno, de medicamentos, etcétera, etcétera. Y el título es El soplo de Dios, de la muerte al poder. ¿Qué se aprendió de todo ese tiempo, de toda esa situación que se vino ante la humanidad? Hay algo que atraviesa la Escritura, la Biblia, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, y esto es el soplo de Dios. Hay una palabra hebrea que se llama ruach, R-U-A-H, y significa viento, aliento o espíritu. Eso significa aliento. Y esa palabra viene en 4 eventos que vamos a ver hoy. No es solamente una figura simbólica, es la manifestación del Espíritu de Dios. Fíjense bien y pongan mucha atención en esto, porque vamos a ver estas cuatro eventualidades en la Escritura. El Espíritu de Dios no solamente trae vida, trae restauración, trae transformación
y trae poder. Muchos hoy están viviendo, pero están vacíos. Muchos están funcionando, pero sin propósito. Y algunos están existiendo, pero sin fuego dentro de ellos. Y la razón es simple: falta el soplo de Dios. Y hoy Dios quiere hacer algo contigo. Se necesitan 3 elementos para que se encienda un fuego. ¿Cuáles son? Es el oxígeno, es el combustible y es la chispa o el fuego mismo, ¿verdad? Si le falta el oxígeno, ¿qué dicen cuando está usted haciendo una carne asada? Se está ahogando y nunca prende. Usted tiene un vehículo de combustión interna y si le falta oxígeno, ¿qué pasa? No arranca o empieza a matar, a quererse matar, decimos. Eso es en ese tipo de cosas. ¿Imaginan el ser humano si le falta el oxígeno? Dios hoy quiere hacer algo contigo y conmigo. Durante mucho tiempo se nos enseñó que usted pasaba, lo ministraban, lo tocaban, y usted salía del templo, salía de la iglesia y decía: hoy Dios me tocó. Pero Dios no quiere tocarlo. Dios quiere soplar vida en usted. Porque ¿cuántas personas conocemos nosotros que salen de las iglesias, salen de los templos, salen tocados por Dios, salen tocados por alguien, por la persona que los ministró, pero siguen muertos? Vamos a ver lo que dice Génesis 2:7. Y vamos a ver el primer evento donde actúa el Espíritu del Señor. Génesis 2:7. Y dice: entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y fíjese lo que dice aquí. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y yo me puse a investigar y dije: ¿y por qué en la nariz? ¿Por qué sopló en la nariz y no en otra parte del cuerpo? Dios puede hacer lo que Él quiera porque Él nos formó. ¿O no estoy de acuerdo? Él pudo haber soplado en los oídos, en los ojos, en la boca. Yo sufro mucho en las temporadas cuando va a ser el cambio de invierno a primavera. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué se sufre? Algunos sufrimos de eso, de ese cambio de etapa. Por las alergias. Y no sé, hace como 3 semanas vinimos a la oración y yo no podía respirar, sentía las narices tapadas, ¿verdad? Y cuando usted respira con la boca, la garganta se reseca, empieza a roncar y se siente uno mal. ¿Por qué Dios sopló en la nariz? ¿Se ha preguntado eso usted? Porque es la puerta al aliento. Porque representa la vida inmediata. Porque conecta con lo invisible. ¿Usted puede ver el oxígeno? No. Pero sobre todo muestra una intimidad con el Señor. Para que usted pueda tener ese aliento, Dios tuvo que acercarse a aquel ser que aún no tenía vida y dice, y sopló, pero sopló en su nariz de cerca. Eso nos enseña una dependencia continua de Dios en nuestras vidas. Y muestra que tenemos que tener una intimidad constante con Dios. No es que un momento sí y un momento no, es una dependencia total, una dependencia continua de nosotros como seres humanos con Dios.
Dios forma al hombre del polvo, pero no vive hasta que Dios sopla en él. ¿Usted ha ido a algún velorio? ¿Ha visto algún muerto? Y usted puede ver a la persona en el féretro y dice, pareciera que está dormido, pero se acabó el aliento de vida. Usted puede ver al hombre, a la mujer, a un bebé muerto y dice, incluso lo puede ver usted hasta chapeadito. Y usted puede decir, no es posible. Usted puede tener todo ordenado por fuera, una vida estructurada, familia, hijos, esposa, empleo, dinero, salud, puede tener todo. Inclusive puede tener usted una religión. Pero si Dios no ha soplado en su vida, usted está vacío. ¿Por qué se imaginan ustedes que hay tanta depresión? Tantas personas que han muerto porque ya no quieren nada. Porque aunque están físicamente completos y tienen todo, entre comillas, en realidad están vacíos. ¿Cuántos en alguna ocasión no nos hemos sentido así? Vacíos, desesperados. Podemos tener un ministerio, podemos tener todo, pero nos seguimos sintiendo vacíos, aún dentro de la propia iglesia. Inclusive hay cristianos que se han suicidado, que han buscado la salida falsa. Cuando nosotros estamos así, imaginémonos que somos como un celular nuevo. Usted va y adquiere a la telefonía, y usted va y adquiere el iPhone 17 Pro Max, el más caro, o el Samsung, uno que tiene, que se dobla, no sé cómo se llama ese. Y puede traer el más caro, y lo puede sacar de su cajita. Pero si no está cargado, está muerto y no sirve para nada. Porque ahí está el aparato muy bonito y todo con un montón de funciones, pero no tiene vida. ¿Y qué es lo que le da vida? La energía. Si usted lo carga, se carga el teléfono y eso le da energía para que el teléfono esté vivo. Aquí nos podemos hacer nosotros una pregunta como congregación. ¿Estoy vivo espiritualmente o solo estoy funcionando? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Puedo funcionar en la iglesia, puedo funcionar en la casa, en el trabajo, pero puedo estar muerto sin darme cuenta. Dios, cuando sopla en el hombre, en la nariz, le está diciendo al ser humano, quiero tener una cercanía contigo, quiero tener esa intimidad contigo todo el tiempo. ¿Por qué es todo el tiempo? Porque con un minuto que nosotros dejemos de respirar, estamos en riesgo de morir. Cuando le ponen oxígeno a alguien, ¿por dónde se lo ponen? Por la nariz. Y déjeme le digo algo que también investigué en ese tiempo. A mayor volumen, mayor cantidad de oxígeno. O sea, si usted está más rellenito, va a requerir más oxígeno. ¿Por qué? Porque el pulmón va a batallar más para mover esa masa corporal. Entonces aquí vemos el primer evento donde actúa el Espíritu de Dios y es trayendo vida. Vamos ahora a Ezequiel 37.
Y dice de la siguiente manera: la mano de Jehová vino sobre mí. Está aquí hablando el profeta Ezequiel. Y me llevó en el espíritu de Jehová. Fíjese bien lo que está diciendo. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí que yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones y sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa los huesos secos? Los huesos secos pueden significar sueños muertos, pueden significar familias rotas, hombres y mujeres que a lo mejor cuando se casaron tenían una visión de la familia que querían y están rotos. Hijos que a lo mejor pueden pensar: no, estos no son los papás que yo esperaba, etcétera, etcétera. Pero cuando usted ve ese tipo de cosas, usted puede decir, como en algún momento nos dijeron a mí y a mi familia: aquí no hay nada que hacer, aquí todo está muerto, esto está en ruinas. Pero cuando Dios tiene un propósito con usted y conmigo, Dios les puede dar vida a esos huesos secos. Esa fe apagada, esos corazones cansados, Dios los puede revivir. Dios le pregunta al profeta: ¿vivirán estos huesos secos? El profeta se pone a pensar y dice: no puedo contestar cualquier cosa. Y él le dice: solamente tú lo sabes, Señor. Pero el Señor pone aquí en práctica la fe. Y primero pasa algo interesante. Se juntan los huesos, aparecen los tendones, los nervios, la piel, los músculos. Hay estructura en todo el cuerpo. Pero aún aquellos cuerpos siguen sin tener vida. ¿Qué significa todo esto? Lo mismo que estábamos viendo en el libro de Génesis. Estaba el cuerpo completo, pero sin el aliento de vida, estaba muerto. Y en aquel valle, cuando Dios regenera y da la orden para que se regeneren todos aquellos cuerpos, faltaba el soplo. Ahora déjeme le digo algo muy importante. Dios le da una indicación al profeta y le dice: profetiza. ¿Qué quiere decir esto? Si usted no conoce la palabra, ¿va a profetizar? No puede. Usted no le puede dar a alguien algo que usted no posee o algo que no ha vivido. El ser humano puede tener apariencia de vida y estar muerto por dentro.
Hay iglesias sin espíritu, hay iglesias llenas. ¿Por qué muchas iglesias no crecen? O hay iglesias, mega iglesias de 4,000 o 5,000 o 15,000 o 20,000 miembros, pero solamente unos 50 trabajan. ¿Por qué cree usted? Para que todo el cuerpo funcione. Usted en la mañana se ha levantado y ha dicho, este dedo ya no lo quiero, y se lo mocha, se lo corta. O usted ha dicho, como que este ojo ya, quiero uno verde y uno azul, lo voy a sacar. No. Nosotros podemos decir, oye, la barba, ¿para qué la quiero? Las uñas, las pestañas, las cejas, ¿para qué las quiero? ¿Para qué me sirven? Todo tiene una función. Y todo cumple con un propósito. Si la palabra de Dios dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces nos está comparando ¿con qué? Como un cuerpo. Y todos y cada uno de nosotros tenemos que cumplir con esa función, con ese propósito. Si el cuerpo de Cristo no está funcionando como relojito, algo anda mal. Y muchas veces dentro de las iglesias vemos solamente la apariencia. Fíjese lo que le voy a decir. En la iglesia todo el mundo quiere estar aquí o acá. ¿Por qué aquí? Porque quiere que lo vean. Y acá también lo van a ver. Pero ¿por qué nadie quiere estar en la oración y en la intercesión? Donde nadie lo ve. Porque ahí es donde se enfrentan las batallas más duras. Ahí es donde se enfrenta usted al enemigo. Porque hay necesidad de que se esté pidiendo que alguien colabore con las actividades de la iglesia. Si su estómago tiene hambre, la mano le va a decir, pues arréglatelas como quiera. Yo no voy a llevar el alimento a la boca. Y la boca no va a decir, pues yo no la voy a masticar. A ver cómo le haces. ¿Verdad que no? No funciona así. Mire, cuando usted tiene sed, ¿qué tiene que hacer para que se le quite la sed? Si yo tengo aquí esta botellita y la estoy viendo, pero no me la tomo porque no la abro, pues entonces la sed va a seguir. Necesita acción. Y necesita acción de todos los miembros del cuerpo para que eso siga funcionando. Cuando las iglesias y los cuerpos dejan que el Espíritu de Dios sople sobre ellos, entonces lo vimos ahorita, dejan de ser un cuerpo. Dice que entonces vuelven a ser ahora un ejército. Y un ejército es para pelear. No es para estar de vacaciones ahí en los cuarteles. Si usted viene aquí al entrenamiento, ¿a dónde hay que salir a entrenar? ¿A dónde hay que salir a pelear? Allá afuera. Si usted tiene dones, ¿cómo sabe cuáles dones tiene? Si le toca ir a orar por un endemoniado y usted no sabe que tiene el don de liberación y no lo pone a practicar, no lo va a saber. Si usted tiene el don de sanidad y no sale a los hospitales a orar, no va a saber que tiene ese don. Si hay gente que tiene necesidad de que le predican el evangelio, de que le ayuden, pero no ejercitamos, es muy difícil que nosotros como los fisicoculturistas, pues si no lo ejercitan no van a crecer los músculos. Dios está soplando sobre usted, sobre la iglesia, para que se haga un ejército. Porque la lucha no es contra ¿qué? Contra carne ni sangre.
¿Usted ha visto algún cuerpo, alguna persona que esté en estado de coma? ¿Cómo está esa persona? ¿Por qué vive? Vive porque tiene oxígeno, pero su cuerpo está muerto literalmente. Entonces, cuando Dios nos da vida, ¿para qué nos da la vida? Para que te levantes y luches por tu matrimonio, para que aumentes la fe, para que tengas un propósito y para que tengas un llamado. Dios no ve un montón de huesos secos, Él ve ejércitos. ¿Y por qué nos compara con eso? Porque la mayoría de los que estamos aquí en un momento fuimos huesos secos. Que alguien decía, no creo en no pasa nada, esto ya no hay nada que hacer aquí con este alcohólico, con este vicioso, con esta prostituta, con todos estos, ya no hay nada que hacer aquí. Pero en algún momento Dios sopló aliento de vida y aquí estamos. Pero si Dios nos ha permitido estar aquí, es para que se cumpla con el propósito de Él, y es hacer un ejército que vaya y luche contra el mundo de las tinieblas. Porque ese es el propósito de Dios. Dios lo puede hacer. Él puede mandar a sus ángeles. Pero por eso formó al hombre. Porque Él quiere tener una intimidad con el ser humano. ¿Qué es lo único que separa a Dios del ser humano? El pecado. Y dice que la paga del pecado es ¿qué? Así que usted puede estar completo físicamente, pero muerto por el pecado. Entonces ya vimos dos cosas. El espíritu que da vida en Génesis y el espíritu que regenera en Ezequiel. Ahora vamos a ver el espíritu que Dios a través de su Hijo Jesucristo nos da. Jesús sopla sobre los discípulos y esto no es casualidad ni es esto es un acto profético. Se está repitiendo lo que vimos ahorita en el libro de Génesis. Estaba el ser humano ahí, pero aún no tenía vida. Y vamos a ver que Jesús viene a hacer ahora otra obra. En Génesis hay vida. En Ezequiel hay, ¿qué dijimos? Restauración. Pero en Jesús hay regeneración. Y pudiéramos decir nosotros, ¿no es lo mismo restauración que regeneración? No. Y ahorita vamos a ver por qué. Cuando Él sopla, cuando Jesús sopla, dice que Él está devolviendo la vida espiritual. ¿Qué significa esto? Vamos a ver lo que nos dice Juan 20:22. Vamos a leer desde el versículo 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, puesto en medio de ellos, y les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Señor Jesús?
Sopló. Ahora, ¿qué es la regeneración? Usted está muerto, yo estoy muerto. Dios sopla y da vida. Tengo vida, pero por alguna razón me muero en el trayecto, en el camino. Cuando usted nace, está limpio, pero en el camino yo me voy contaminando y muero, al grado de que mi cuerpo se seca. Sopla Dios y restaura aquel cuerpo. Pero Jesús, cuando sopla, regenera. ¿Eso qué quiere decir? Ya está el cuerpo completo, le da un reset y le cambia el chip. Y si usted iba para allá, ahora es hacia acá. Entonces, por eso el Señor regenera la forma de pensar, de hablar, de actuar. Pero aquí hay una característica que Dios hizo con los discípulos. ¿Para qué sopló Él en los discípulos? Para enviarlos. Porque Él ya no estaba aquí. Él ya había resucitado. Sopló en ellos el Espíritu de Dios para que fueran a hacer el trabajo. Entonces dígame usted, ¿quién va a hacer el trabajo aquí en la tierra? Nosotros. Jesús vino a restaurar lo que se perdió en el principio. El pecado nos separó de Dios. Jesús nos reconecta con su Padre, porque dice que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y cuando Él sopla, está moviendo esa vida espiritual para que usted pueda tener esa comunión directa con Dios. Es como cuando reinicias un sistema. ¿Le ha pasado con un teléfono? Donde el teléfono empieza a hacer cosas raras y hay una función que dice reset. ¿De qué? ¿De fábrica? ¿Y quién lo fabricó? Dios. Entonces Dios tiene que darle un reset de fábrica para que ahora cumplamos el propósito para el cual Él nos creó. No basta conocer de Dios. Tenemos que conocer a Dios. Usted y yo podemos conocer la Biblia al derecho y al revés. Pero si no conocemos a Dios, no podemos hacer tu voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Jesús no vino solamente a salvarte, vino a llenarte de su poder, de su gracia, de su amor, de su espíritu. Pero si yo vengo lleno, con problemas, con cargas, con enfermedades, con situaciones, si yo vengo ya hasta acá, como dicen, ¿usted cree que va a entrar lo que Dios quiere hacer con usted? No va a pasar. Porque aquello que va a hacer se va a desbordar y no va a pasar nada. Entonces vimos ya que en Génesis da vida, en Ezequiel regenera, restaura, Jesús regenera y ahora vamos a ver el poder. Hechos 2. ¿Qué versículo, perdón? Hechos 2. Gracias. ¿Qué dice Hechos 2? Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio,
que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿cuántos? Todos llenos del Espíritu. Y dice que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjese bien lo que le voy a decir. Cuando Jesús se fue, les dio una orden y les dijo: no se muevan. ¿De dónde? De Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Jerusalén es la iglesia. ¿Por qué cree que dice la palabra de Dios que muchos tienen por costumbre dejar de congregarse? Aquellos hombres fueron obedientes y Dios les dijo: no se muevan de aquí, porque van a ser llenos del poder y del Espíritu Santo. Y ya no es solo vida, es poder. Cuando viene el viento recio, viene el fuego y viene la manifestación de lo visible. Cuando Pedro fue lleno del poder de Dios y de su Espíritu Santo, dice que con su sola sombra los enfermos eran sanados. En su primer sermón, ¿cuántas personas se convirtieron? 3,000. Y luego en el segundo sermón, ¿cuántos? 5,000. ¿Qué nos hace diferentes a Pedro? ¿Qué nos hace diferentes? Que tal vez usted y yo estamos muertos, que funcionamos, pero sin el Espíritu de Dios no vamos a accionarnos. El Espíritu no solamente te levanta, te va a enviar a predicarle a tu familia, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tu vecino, a todo aquel que tenga necesidad, porque cuando el poder de Dios y el fuego del Espíritu Santo entra en ti, no hay nadie que te detenga. Nosotros podemos ver en la Escritura cómo Pedro, Pablo y todos los discípulos fueron mártires, y aún todavía sigue habiendo gente que predica la palabra y son muertos. ¿Por qué? Porque no les interesa morir. Esa es una muerte terrenal. Ellos tienen vida, porque el Señor Jesús dijo que al que cree en Él no estará muerto, sino que va a tener vida. Dios no quiere solamente que sobrevivas, quiere que impactes. Todo está conectado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde el inicio de la creación hasta ahorita. En el Génesis Dios trajo vida, en Ezequiel trajo restauración, en Jesús hay regeneración, pero en el Pentecostés hay poder. Es el mismo Espíritu, Ruaj, que el Señor sopló y levantó aquel ser inerte en un ser viviente y le dio vida, pero lo creó para tener esa intimidad con Él. Hoy, ese mismo soplo que te da vida es el mismo que te levanta, es el mismo que te transforma y es el mismo que te envía. Pero para poder cumplir o recibir ese regalo tan precioso que hoy nos quiere dar, tenemos que hacer algo. Ponte de pie. Pónganse de pie, por favor.
Y si quieres recibir ese regalo precioso que Dios hoy te quiere ofrecer, necesitas reconocer que estás seco, estás muerto. Necesitas reconocer que estás cansado, que estás vacío, que estás frustrado. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, sopla sobre mi vida. Donde hay muerte, trae vida. Donde hay sequedad, trae tu espíritu. Deje que el Señor tome el control de su vida. Usted necesita vaciarse para poder recibir ese poder. Una vez que usted ya hizo esto, levante sus manos y con una actitud de humildad, de humillación y dependencia de Dios, dígale: te recibo, Espíritu Santo. Ya no quiero estar muerto, quiero tener vida, quiero tener poder, quiero hacer tu voluntad, que es buena, que es perfecta y que es agradable. Yo quiero de aquel mismo espíritu que sopló en Génesis y levantó aquel cuerpo inerte para que tuviera vida. Quiero de aquel mismo espíritu que levantó aquellos huesos secos. Quiero de ese espíritu que soplaste sobre tus discípulos para que fueran enviados y fueran a echar fuera demonios, sanar enfermos. Quiero de ese espíritu, Señor. Pero también quiero ese espíritu que descendió del Pentecostés. Quiero hablarle nuevas lenguas. Quiero comunicarme contigo de una manera diferente. Ven, Espíritu Santo, llena mi vida. Aquí estoy, Señor, listo para hacer tu voluntad. Que este 19 de abril del 2026 quiero iniciar una nueva vida, Señor. Una vida restaurada, una vida regenerada. Una vida donde pueda hacer tu voluntad. Donde yo tenga esa intimidad contigo. Donde no me tengan que estar diciendo que ore. Donde no me tengan que estar diciendo que lea tu palabra. Sino que sea una necesidad mía de buscar tu rostro en todo tiempo y en todo momento. Permíteme, Señor, vivir, pero vivir restaurado, vivir regenerado y listo para ir a predicar tu palabra, listo para ir a compartir de tus bondades, de tus misericordias, para ir a hacer tu trabajo para el cual nos has llamado. Que se cumpla en nosotros el propósito para el cual nos has llamado. Permite, poderoso Dios, que a partir de hoy seamos llenos de tu Espíritu Santo y que no seamos llenos, Señor, de aquellas cosas que nos afligen, de aquellas cosas que nos quitan la paz, como las enfermedades, las deudas, las situaciones familiares. El enemigo está interesado en hurtar, matar y destruir, pero tú has venido a dar vida, y vida en abundancia. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y sopla. Sopla
sobre este pueblo, Señor, que está necesitado de ti. Sopla, Espíritu Santo. Llénalos, Espíritu Santo. Transfórmalos, regenéralos. Hay hombres y mujeres aquí que necesitan de ti, que se sienten vacíos, que llegando a su casa ellos sienten una soledad terrible, que aunque puedan tener todo, dinero, propiedades, un buen trabajo, familia, ellos en su intimidad se sienten vacíos, se sienten solos, porque necesitan ese aliento de vida, ese espíritu que desciende de ti. Dales esa plenitud, Padre Santo. Permite, poderoso Dios, que en estos momentos no solamente te pasees en este lugar, sino que habites en el corazón de aquí, de todas estas personas, de tus hijos, de tu iglesia, y aún de aquellos pequeños que están en aquel lugar, en aquel salón junto con sus maestras. Que tu Espíritu Santo se pasee sobre todo este lugar, y que tu Espíritu Santo venga y queme y destruya todo aquello que impide que ese ser humano creado a imagen y semejanza tuya sea destruido. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale un aplauso al Señor.